Al cambio de siglo, muchos historiadores escribieron cosas muy curiosas en los medios sobre de quiénes han sido las personas que más influencia tuvieron en el siglo XX. Muchos nombres surgieron: Hitler, Stalin, Churchill, Einstein, Gandhi. Un nombre que no apareció en muchas listas fue el de Frederick Taylor. Y aunque su nombre es desconocido para la mayoría de las personas, el impacto que tuvo en el siglo XX es bastante profundo. Taylor fue un teorizador de administración, un teorizador del proceso laboral. En una era donde el capital crecía cada vez más y empleaba a muchos más trabajadores. Un problema fundamental empezó a surgir: ¿cómo hacer que los empleados trabajen más? Desde luego, este siempre ha sido un problema para los capitalistas. Pero el crecimiento acelerado y la expansión de las fábricas demandaba nuevas formas de control sobre los empleados para asegurar mayores resultados. A finales de 1800 y principios de 1900, Frederick Taylor experimentó, estudió y después escribió sobre la teoría del trabajo. Su meta era encontrar la forma de controlar las emociones de los trabajadores para obtener los mejores y más altos resultados por cada dólar que se gastaba en salarios. Sus escritos no son sino una destilación franca y lúcida de la teoría de clases desde una perspectiva capitalista. Muy raramente puede verse la clase capitalista involucrada en discusiones abiertas de este tipo sobre la naturaleza de explotación. La franqueza de sus escritos casi elimina la necesidad de interpretación, y gran parte de este video contiene extractos de ellos. Para Taylor, existía un problema fundamental afectando a la sociedad moderna: los empleados no trabajan tan duro como se esperaba. Él llamó a esta pereza sanganismo. Podemos ver nuestros bosques desaparecer, la energía acuática desperdiciada. El fin de nuestro carbón y acero está a la vista, pero el mayor desperdicio de esfuerzo humano, el cual sucede cotidianamente de manera torpe, enfermiza o ineficiente en nuestros actos, es menos visible, menos tangible y vagamente apreciado. A Taylor le sorprende grandemente que la ineficiencia de los trabajadores no haya causado una protesta nacional. Hasta ahora no ha habido una campaña pública para tener una mejor eficiencia nacional. No ha habido ningún encuentro al respecto. A menudo Taylor se molestaba que la gente a su alrededor no compartiera su obsesión por la eficiencia, que de hecho era una obsesión. Taylor era obsesivo compulsivo. Cuando era niño contaba sus pasos y medía sus movimientos para alcanzar la máxima eficiencia en todas sus acciones. En su vida adulta trataba de imponer sus obsesiones compulsivas a los que estaban a su alrededor y eventualmente a todo el mundo capitalista. Y el mundo capitalista estaba listo para Taylor. A fines del siglo XIX, el capitalismo crecía rápidamente, la competencia era estimulante, la empresa crecía en tamaño y con ella el número de trabajadores en un solo taller. La necesidad de incrementar el control sobre los empleados aumentaba al igual que la necesidad de que ellos trabajaran eficientemente para permanecer competitivos. En la mayoría de los casos, el hombre deliberadamente planea hacer mucho menos de lo que puede para entregar mucho menos de lo que es capaz de hacer. En muchas instancias, el no hacer más que un tercio o la mitad de un día normal de trabajo. Esto constituye el más grande problema que afecta a la población trabajadora en Inglaterra y los Estados Unidos. Para Taylor, un día apropiado de trabajo significaba el nivel máximo de resultados humanamente posible y con frecuencia le llamaba un día razonable de trabajo. Cuando un empleado no era físicamente capaz de trabajar un día razonable de trabajo, lo despedía. ¿Por qué los empleados holgazaneaban? Taylor nunca fue capaz de contestar esa pregunta. Para él, esto representaba uno de los grandes malos entendidos entre trabajadores y el capitalismo. De hecho, él decía que no había ningún antagonismo fundamentado entre ellos. La mayoría de la gente cree que el interés fundamental entre patrones y trabajadores
es necesariamente antagónico. La administración científica, por el contrario, se fundamenta en la firme convicción de que el interés de ambos es solo uno y de que es el mismo. Holgazanear era posible porque los capitalistas ni siquiera sabían qué tanto trabajo era posible extraer de los empleados. La mayor parte de la holgazanería sistematizada es hecha por el hombre con el objetivo deliberado de mantener a sus patrones ignorantes sobre qué tan rápido se puede realizar el trabajo. La meta de Taylor era tomar este conocimiento del trabajo de los empleados, ponerlo en las manos de los administradores para utilizarlo como herramienta de control hacia los trabajadores. A esto le llamó administración científica. Como ciencia, la administración puede refinar el proceso laboral a un punto de eficiencia mucho mayor que cualquier trabajador pudiera conseguir por sí mismo. La ciencia, la cual es la base del trabajo de cada obrero, es tan grande y engloba tanto que quien esté mejor capacitado para hacer el trabajo es incapaz de entender esta ciencia, ya sea por falta de educación o por falta de capacidad mental. Nótese la frase, el obrero mejor capacitado. ¿Quiénes eran estos obreros mejor capacitados? Obreros que eran muy inteligentes, muy tercos o físicamente incapaces de trabajar a velocidades máximas no eran los más capacitados para un trabajo en particular. Taylor imaginó un perfecto orden social en armonía en donde todos los empleados hacían lo que eran capaces de hacer con mayor eficiencia. Se acompañaban de un conjunto de administradores científicos quienes analizaban sus movimientos y los reorganizaban para obtener los mejores resultados. Quien quiera que no encajara en esta visión perfecta del mundo sería despedido. La mayor prosperidad solo puede existir cuando cada individuo ha alcanzado su mayor estado de eficiencia, esto es cuando está entregando su mayor cantidad de resultados diariamente. La búsqueda de hombres mucho más competentes nunca fue tan vigorosa como la es ahora. Solo cuando nos damos cuenta de que tanto nuestro deber como nuestras oportunidades se hallan en la cooperación sistemática para entrenar y lograr hombres competentes, estaremos en camino a la eficiencia nacional. Toda la estructura de la producción y la sociedad gira en torno a la creación de este nuevo hombre eficiente. En el pasado, el hombre era primero, en el futuro, el sistema será primero. Los principios fundamentales de la administración científica son aplicables a todo tipo de actividad humana, desde los más simples actos individuales hasta los trabajos de nuestras grandes corporaciones. Los mismos principios pueden aplicarse con igual fuerza a todas las actividades sociales, a la administración de nuestros hogares, de nuestras granjas, de los negocios de nuestros proveedores, grandes y pequeños, de nuestras iglesias e instituciones filantrópicas, universidades y departamentos gubernamentales. Podemos simplemente imaginar lo satisfactorio que ese mundo fantástico relacionado puede haber parecido a su mente obsesiva compulsiva. Una gran parte de este mundo de fantasía era su concepto de armonía entre clases. Taylor pensaba que todos los empleados que estaba entrenando para trabajar más duro eran sus amigos y que era su mejor intención aun cuando ellos no lo supieran. Insistió en la fantasía aun cuando los trabajadores amenazaron con matarlo. Las personas que estaban a mi cargo eran mis propios amigos. Utilicé cada uno de los recursos para que trabajaran un día razonable de trabajo, tales como despidos o reducción de salarios de aquellos más tercos que se negaban a mejorar. Taylor empezó su carrera en la administración de la compañía Midvale Steel, a las afueras de Filadelfia. Tan pronto como me volví jefe de un grupo, la gente que trabajaba a mi cargo y quienes desde luego sabían que era partidario de la artesanería o los resultados restringidos, se me acercaron y me dijeron: Fred, no vas a volverte un maníaco del trabajo a destajo, ¿no es cierto?
Les dije, si se refieren a que tienen miedo de que voy a tratar de obtener mejores resultados de estos tornos, entonces sí, pretendo obtener mejores resultados. Solo recuerden que he sido justo con ustedes hasta ahora y hemos trabajado juntos. He estado en su lado de la cerca, pero ahora he aceptado un empleo bajo la administración de esta compañía y ahora estoy del otro lado. Y les diré francamente que voy a hacer todo lo posible por obtener los mejores resultados de estos tornos. Ellos contestaron, entonces sí vas a ser un condenado maníaco. Ese fue el comienzo de una lucha laboral que duró casi 3 años, que yo recuerdo, en la que yo hacía todo lo que estaba a mi alcance para incrementar la productividad del taller, mientras que los empleados estaban absolutamente determinados en que la productividad no debía de incrementarse. Empecé, desde luego, dirigiéndome a un solo hombre a hacer más trabajo que el que hubiera hecho antes, y entonces me paraba en el torno y le mostraba que era algo posible de hacerse. A pesar de todo esto, regresaba y hacía exactamente la misma cantidad de trabajo que entregaba antes y se negaba a adoptar mejores métodos o a trabajar más rápido hasta que finalmente lo despedí y puse a alguien más en su lugar. El nuevo empleado, no lo puedo culpar, dadas las circunstancias, se volteaba y se unía a los demás y se negaba a hacer más trabajo que el resto de los trabajadores. Nótese cómo Taylor dice que no podía culparlo por no querer trabajar más duro. En varios de los relatos en la batalla, en Midway Steel, Taylor admite hasta cierto punto un antagonismo entre la admiración y los trabajadores. Como un hombre sincero, tuve que decirles que si yo estuviera en su lugar, me gustaría luchar contra entregar más trabajo, tal como lo estaban haciendo, porque en el sistema a destajo no se les permitía ganar más de lo que habían ganado. Y sin embargo, se les hizo trabajar más duro. Taylor estaba convencido de que los trabajadores necesitaban una recompensa material para trabajar más duro. Una parte fundamental de su teoría de la administración científica fue la elevación permanente de los salarios de los trabajadores que se ajustaban a esta nueva ética científica de trabajo. Taylor creía que los capitalistas permitían salarios pero, desgraciadamente para Taylor, una vez que nuevos niveles de eficiencia se habían alcanzado, la mayoría de los empleadores optaron por recortar las tarifas y los salarios volvieron a la normalidad o incluso más abajo. De hecho, el efecto de la administración científica era reducir el conjunto de habilidades de la clase obrera, en su conjunto que a su vez reduce el poder de negociación de los sindicatos y los salarios bajos. Al parecer, habían antagonismos de clase fundamentales que hacían inmune a la filosofía utópica de Taylor.